Hola, soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele13 Radio y hoy día tenemos como invitada a Pascal Bonfoy para conversar sobre su libro Chuquicamata 1970-1973, la nacionalización del cobre, publicado por Debate. Para saber quién es Pascal, escuchemos la siguiente ficha. Pascal Bonfoy es periodista de la Universidad de Santiago de Chile, Bachelor of Arts en Estudios Internacionales de George Washington University y Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Se ha dedicado al trabajo periodístico independiente, las corresponsalías de prensa y a la investigación periodística. Ha trabajado para medios internacionales como Global Post y The Washington Post y desde hace 20 años para The New York Times. Es autora de 4 libros, entre ellos Rodrigo Rojas de Negri, Hijo del Exilio, y Cazar al Cazador, Detectives tras Criminales de lesa humanidad. Y actualmente es profesora asociada de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Pascal, por estar hoy día con nosotros en Réplica de Tele13 Radio. Muchas gracias a ti por la invitación. Encantado. Este libro que es muy interesante, ya vamos a hablar de alguna de las cosas, digamos, que tratas tú aquí, Chuquicamata 1970-1973, pero la primera pregunta es ¿cómo llegaste tú a este tema? Digamos, esto es una investigación más o menos grande, están muchos hilos conectados, me interesó mucho el libro por muchos motivos, pero sobre todo porque están condensados aquí muchas de las tensiones de la Unidad Popular y de Chile en aquellos años. Entonces, ¿cómo llegaste tú a este tema? En parte porque el tema de las nacionalizaciones me interesa mucho. De hecho, hice un magíster en estudios internacionales y la tesis era sobre nacionalizaciones y derecho internacional, pero principalmente también por historia familiar, porque mi papá era especialista en derecho internacional público y como familia, o sea, a él lo enviaron el gobierno de Allende para contratar una firma de abogados para defender el Estado de Chile contra las multinacionales que fueron nacionalizadas, y ahí terminamos. Entonces, como mi vida y la de mi familia está cruzada con esta historia. Y claro, no la relato ahí. No. Por supuesto, pero es parte de tu Entonces es una historia que siempre va. Y afortunadamente también había alcanzado a entrevistar a mi papá antes que muriera sobre esto hace 10 años atrás, más de 10 años atrás. Tenía sus apuntes personales. Entonces tenía el interés en el tema y estaba buscando un tema histórico porque me gustan los temas históricos, como te habrás dado cuenta. Ya había estado allí. Y este era muy interesante y que la nacionalización del cobre, del cual todo el mundo sabe, pero nadie realmente conoce. Claro, y yo creo que era como una deuda, ¿no? Una deuda de conocimiento histórico. Efectivamente, es el gran hito del gobierno de Salvador Allende. Exacto. Tú lo cuentas muy bien, que además fue votado por unanimidad, sabiendo que tú también lo cuentas. Yo no tenía, alguna vez lo he escuchado, pero no tenía claro el dato, que muchos diputados de derecha se retiraron. Sí. Y por tanto fue una unanimidad real, pero también hay que poner ese matiz. Nadie lo votó en contra, pero no todo el mundo la votó a favor tampoco. Claro, algunos no fueron a la sesión y algunos se retiraron de la sesión antes de la votación. Entonces, unánime hasta cierto punto. Claro. Oye, y esta historia, porque tú cuentas la historia para partir de atrás, ¿no? La reivindicación de la nacionalización viene de casi que la primera campaña de Salvador Allende de los años 50, ¿no? Incluso antes, diría. Incluso antes, sí. claro. Pero los primeros proyectos de ley no eran ni siquiera de Allende, era un poquito antes también, pero eran distintas fórmulas que se presentaban ante el Parlamento que tenían que ver desde algo más pequeño como tratar de obtener mayores impuestos, mayor rendición de cuentas, mayor control sobre las ventas o obtener algo de las ventas del cobre en manos de multinacionales extranjeras, hasta crear una Corporación Nacional del Cobre que fue rechazado así 2 o 3 veces tajantemente por el Congreso. Es como rechazar Codelco en el fondo, a expropiación de las empresas hasta llegar a la nacionalización en el año 70. Entonces tiene una larga historia. Y largos y múltiples fórmulas de relacionarse con inversionistas extranjeros en el fondo que estaban controlando el 90% de la gran minoría de Chile. De la riqueza chilena. Bueno, sí. La chilenización, eso es lo que hace Eduardo Frei, ¿no? Que es bastante más complicado también de lo que nos enseñan en el colegio. Perdón, mis conocimientos son muy limitados, porque ahí ya el gobierno se enfrentó con una voluntad clara y una mayoría también. De hecho, la DC en esa época tenía una mayoría muy clara en el Parlamento, se enfrentó con dificultades técnicas para hacer esto, ¿no? Con dificultades legislativas, técnicas, y no fue nada de simple ya esa primera fórmula, que era una fórmula que trataba de mantener todos los intereses en cierto equilibrio. Sí, era una fórmula que no era la nacionalización. Algunas personas dicen era como el peldaño anterior. Claro. No exactamente, pero sí demostró que se podía negociar, al menos se podía
cambiar el paradigma de propiedad sobre el cobre. Pero es un proceso súper complejo, pero básicamente implicó que las empresas vendieran parte de su propiedad, pero en negociaciones con cada empresa. Entonces algunas no lo hicieron. Por ejemplo, Anaconda, dueña de Chuquicamata, lo permitió en algunas de sus empresas más chicas, pero no en Chuquicamata. Sino hasta el año 69. El Teniente Sí, por ejemplo. Entonces el Estado de Chile logró comprar vía acciones la mayor proporción de acciones de esas minas, pero toda la gestión, administración, el control seguía siendo de los norteamericanos. Entonces no era... Y estaban atados a unos préstamos para seguir invirtiendo. Sí, es muy complejo porque las mismas empresas prestaron al Estado de Chile, o a Corfo en el fondo, el dinero para comprarse. Y esas deudas las tuvo que asumir después Chile, el Estado de Chile, al nacionalizar el cobre. Y cuando las empresas fueron nacionalizadas y demandaron a Chile, en parte era por la indemnización y en parte era, por el pago de esa deuda. Para lograr de que pagaran las deudas. Y eso se logró parcialmente. Fue un gran momento, ¿no? Fue un gran momento del gobierno de Salvador Allende cuando se vota, ya lo hablábamos antes, unánimemente con el asterisco que pusimos, pero es el mejor momento del gobierno de Salvador Allende, ¿no? Cuando logra esta votación es un hito impresionante. Es el primer año donde las cosas parecen ir bien. A fin de año ya empezaron a existir los problemas, pero en junio, julio, cuando esto se vota, esto está con todo, está toda la energía puesta aquí, ¿no? Y todo el mundo de acuerdo, o sea, digamos, casi todo el mundo, pero también había votos de la derecha. Y había un parlamentario ahí que dice, nosotros en realidad creemos en la empresa privada, pero en algunas cosas, en algunos sectores estratégicos, claro, como el cobre, la minería, que era básicamente el principal recurso del país, que traía ingresos al país. Claro, porque tú recuerdas que hay una derecha, digamos, liberal en economía, pero también hay una derecha nacionalista. Que no tiene ningún problema con esto. Claro, y bueno, recordemos, paréntesis también, pero la Junta Militar también era al inicio nacionalista. O sea, no querían desprenderse de Codelco tampoco. Estamos saltándonos un poco en el tiempo, pero sí, había una derecha. No, fueron los Chicago Boys que después se desprendieron, pero bueno, esa es otra historia. Pero efectivamente una derecha nacionalista que también estaba de acuerdo con esto. Entonces, claro, era el gran hito y algo del cual todo el mundo estaba básicamente de acuerdo. Ahora la fórmula, los más en menos, yo creo que gran parte del el debate o los desacuerdos estaban en torno a la indemnización, a las multinacionales y los problemas que podría acarrear después en términos del conflicto con Estados Unidos, y no solamente un conflicto político, ideológico, verbal, sino de que se sabía que Estados Unidos, aparte que estaba tratando de socavar el gobierno de la UP y estaba activamente tratando de socavar los cimientos y el apoyo al gobierno, también estaba bloqueando créditos, también se sabía que tenía el poder para bloquear préstamos en organismos internacionales, que efectivamente sucedió. Está muy bien contada en el libro, yo recomiendo leerlo. Pero claro, una de las preguntas que surge al leer el libro es, sabemos que el gobierno no indemnizó porque descontó ganancias excesivas, que calculó a su manera. Esto fue vivido como una especie de humillación por los norteamericanos. No sé si es la palabra exacta, pero en fin, fue vivido como algo muy violento. Los americanos no podían aceptar que esto ocurriera sin hacer nada, porque además daba una señal para otros países, y por tanto el gobierno de Estados Unidos, que ya no tenía ganas de facilitar la vida a Salvador Allende, eso después de concederlo sin problema, ¿no? Pero tuvo aquí una razón adicional para dar una vuelta de tuerca. Y otra cosa, paréntesis, que también estas empresas estaban aseguradas. Y la agencia aseguradora era gubernamental, estadounidense. Entonces, y por tanto el gobierno está involucrado doblemente. Contra expropiación y nacionalización. Imagínate. Entonces eran gigantescas los seguros. Entonces tenía que además de desembolsar plata. Entonces había razones ideológicas, digamos, políticos. Y también económico. Entonces, ¿cuán razonable fue, si uno lo mira? Está muy fácil decirlo después, porque había un ambiente aquí, yo lo entiendo también, pero ¿cuán razonable fue no indemnizar, ¿no? Aunque fuera de un modo más o menos simbólico. ¿No? Es que ahora es más fácil hablar de eso. Lo sé, sí. Pero en fin, incluso personas que... Nos toca vivir el 2025, pero... Sí. Sí, bueno, personas que entrevisté hoy en día, que en esa época eran así tajantes, que no había que indemnizar porque ya se habían desembolsado ellos ya habían retirado todo lo que tenían que retirar creces. Pero hay gente como Orlando Letelier, por ejemplo. Bueno, es que Orlando Letelier siempre estuvo de acuerdo con indemnizar. Y que dijo, porque él llevaba muchos años viviendo en Estados Unidos, además trabajó en el BID,
Él conocía la cultura política estadounidense y él sabía además... Que esto no iba a salir gratis. No iba a salir gratis y él sabía que incluso indemnizando un poquito ya se podía apaciguar, digamos. Sí. Exactamente. Y había gente del gobierno con esa misma impresión y otros no, o sea, porque además se veía mal, o sea, este gobierno revolucionario, ¿cómo le iba a pagar a los gringos que además durante toda la campaña y todo, que decían que ellos habían llevado todo el país durante décadas y que era cierto además, se llevaron muchísimo. Pero se compró muchos problemas el gobierno con esto. Se compró muchos problemas, muchísimos problemas, pero también hay que pensar, ¿habrían tenido esos problemas igual? O sea, Estados Unidos habría bloqueado los préstamos igual, habría cortado la asistencia igual, porque lo hizo igual, ¿me entiendes? Claro. Igual los repuestos, sí, o sea, todo fue igual, o sea, con o sin indemnización, ¿habría sido igual? Yo creo que sí. Claro. Pero fue más álgido. Le diste una razón más, digamos. Sí, y además cuando Chile, y especialmente el tema de la negociación de la deuda externa, que fue el año 72 también, y eso también se enganchó con el tema de las indemnizaciones y también fue una razón que usó el gobierno de Estados Unidos para no renegociar su gran deuda, o la gran deuda que tenía Chile. Claro. Ustedes nos indemnizan y negociamos la deuda. Y podemos instruir o ser buena gente e instruimos a nuestros representantes en organismos internacionales que les den préstamos, créditos, etcétera. Entonces se usó mucho ese muñequeo. Que esto más se da en un momento en que el gobierno tiene una necesidad de divisa infinita. Gigante, a Salvador Allende viaja a Moscú a finales del 72, no le va bien porque va a pedir plata y le dan un poquito, pero no lo que él espera. Entonces el gobierno estaba en una situación... Sí, muy, muy, muy crítica. Sí. Y eso llevó... Bueno, hay un capítulo ahí sobre las negociaciones y estamos saltando en un montón de otros temas, detalles, no importa, pero toda esta situación muy crítica llevó al gobierno a estar a tal nivel de aprietos que aceptó negociar directamente con el Departamento de Estado. Y eran negociaciones muy secretas. Y muy rudas por momentos. Muy rudas. Tengo las minutas de ellas, de hecho. Ya. Hubo 4 rondas muy secretas que el Departamento de Estado convenientemente filtró a la prensa estadounidense el día anterior de que empezaran. Y eso fue un escándalo aquí también. Porque como estaba el gobierno negociando con los gringos, que los gringos estaban tratando de derrocarlo, efectivamente. Era todo muy loco. Todo muy loco. Y el gobierno dijo, bueno, en realidad son reuniones para hablar en general de relaciones bilaterales. Pero se estaba negociando, entonces... Era una discusión de sordos, porque los gringos lo único que querían eran indemnizaciones y los chilenos lo que querían eran hablar de préstamos, asistencia, de alargar procesos, digamos. Entonces los dos estaban ganando tiempo. Los estadounidenses ganar tiempo para que todas sus otras medidas en contra del gobierno surtieran efecto. Y pudieran para que cayera el gobierno. Y el otro para no indemnizar. Sí, para no indemnizar. Sí. Claro. Y hasta ahí llegó, y las últimas negociaciones fueron en agosto del 73. Claro, habían personas chilenas allá. Pero no estaban llegando a ninguna parte. ¿Sabes? Claro, estaban dando vuelta en círculo. Sí. Técnicamente, ¿cómo fue esto, no? Porque hubo mucho susto de que los chilenos se la pudieran, por decirlo así, que tuvieran los cuadros profesionales. Tú cuentas muy bien, además, toda la vida en la villa, cómo está separada entre los gringos y los chilenos. Entonces está realmente muy bien contado en el libro y es bien impresionante. Uno intenta imaginarse a Machu Picchu en aquellos años, ¿no? Una cosa tan distinta a lo que podría ser hoy. ¿Cómo fue la toma de posesión por Chile de esto, digamos? O sea, hubo problemas, cuentan también muy interesante la historia, como dices tú, hay tanta cosa, ¿no? Que cuando los norteamericanos supieron que se iban, empezaron a sacar cobre de un modo completamente irresponsable que produjo una serie de problemas después, porque solamente les interesó maximizar su propia rentabilidad y si tenía que hacer pedazos la mina para el que la tomara después les daba lo mismo. Por tanto, todo esto tuvo una infinidad de problemas. O sea, llegaron mal, los chilenos llegaron mal, incluso lo que tú señalas comenzó mucho antes, porque, bueno, cuando se habla de los americanos, entre comillas, se habla de en general los extranjeros, porque también había europeos, otras personas, pero era como el rol A, rol oro, los que en realidad manejaban las minas, que se iban a ir con la nacionalización, a pesar de que igual querían que se quedaran algunos, al menos algunos ingenieros, por su experiencia, ¿no? Y algunos, casi ni uno se quedó en realidad. Pero esto lo que tú señalas es lo que llamaban el floreo de la mina, que se fueron al mineral de más alta ley, desequilibrando la mina y tirando el material estéril, que la llamaban lastre, ahí mismo al lado. Lo que se descarta, digamos. Lo que se descarta, que no tiene como gran utilidad, pero al lado. Entonces dejaron literalmente una montaña de toneladas
que demoró años. Durante la dictadura seguían sacando lastre. ¿Seguía durante la dictadura? Sí. Mucho tiempo. Como entre 5 y 8 años. Perfecto. Sí, y eso también consumió mucha energía, mucho tiempo. Bueno, entonces ese era uno de los problemas, pero esto lo comenzaron a hacer, incluso diría el año 69-70, cuando Anaconda finalmente, durante el gobierno de Frei, aceptó el acuerdo de vender, creo que era el 49%. Y prometer la venta para el año 80 y algo, si mal no recuerdo. Hasta máximo el 81, el Estado de Chile iba a comprar el resto. Claro. Pero cuando ganó Allende sabían que ese 81 iba a ser mañana. Claro. Entonces ahí empezaron a sacar y paralelamente se empezaron a ir los ingenieros, en parte por toda esta cosa como política ideológica, pero también porque pensaban, y así fue, que ya no iban a ganar en dólares, porque eso fue otro temazo para todo el rol oro que le llamaban rol A, que eran todos los jefes de turno para arriba. Claro. Sabiendo que el dólar tenía un cambio oficial y un cambio mercado negro, entonces... Sí, ellos cambiaban mercado negro. Y además, esto poca gente lo sabe porque dicen, no, si Allende nos dejó sin ganar en dólares, esta es una política de Frei, que yo creo que nunca tuvo el valor de aplicar, pero yo encontré la documentación, venía de Frei. Pero Allende lo aplicó en el fondo. Entonces, iban a empezar a ganar en escudos, no en dólares. Iban a ser desplazados, pensaban, ¿no? Entonces empezaron a ir, Anaconda empezó a ofrecerles trabajo en sus otras operaciones en otras partes del mundo o en Estados Unidos, y se empezaron a ir, entonces los chilenos llegaron. Y estaba todo ese lastre así acumulado, montaña, sin ingeniero, con una generación muy joven de ingenieros recién salidos de la universidad. Estamos hablando de ingenieros de 24 años. De 20 y pocos. Sí, claro. Con promociones muy pequeñas, porque además rápidamente a fines de los 60 las escuelas, digamos las universidades empezaron a formar nuevos ingenieros. Circula Hernán por ahí. Muy rápido. Sí, estaba Hernán Vigi, que era ingeniero en minas. Un joven ingeniero en minas, ¿ah? Sí, y ya le decían cabeza de trapo, ya en esa época. Y se iba a La Pampa a reflexionar, dijo uno. Bueno, sí, pues era estudiante en práctica y estaban recién salidos y eran muy jóvenes y ellos se tuvieron que hacer cargo. Pero aún esos ingenieros, muchos de ellos también se fueron yendo porque había mucha indisciplina laboral, por problemas políticos también, porque conseguían mejor trabajo, porque era bien desordenado también. Y la UP también efectivamente empezó a meter mucha gente propia, que no es lo mismo que decir que metió mucha gente incompetente. O sea, introdujo muchas personas profesionales muy competentes y algunos no tantos también. Perfecto. Algunos que iban más por misión política, pero en los altos cargos, en gerencias, subgerencias, puso personas de su confianza, pero personas profesionalmente competentes. Pero eso tampoco les gustó. Entonces había también toda una capa de supervisores, que eran cientos, que prácticamente llevaba un mes, exactamente un mes de la nacionalización, y inmediatamente hicieron un sabotaje y un paro al tiro. O sea, así se estrenó la nacionalización en Chuquicamata. Y sabotaje, con un sabotaje y un paro. Daño en las máquinas. Exacto. Y terminaron presos estos tipos y todo. Sí. Oye, otro problema que está muy bien contado aquí, que yo lo encuentro fascinante por las tensiones de la Unidad Popular, ¿no? Que es el problema que tiene el gobierno con los sindicatos en general, con los obreros, la aristocracia obrera se llama. Recuerdo incluso de niño, yo un recuerdo de Patricio Elwin en Chuquicamata, digamos, donde le habla golpeado, porque estaban en huelga, creo, y le dice que ustedes son los mejor tratados. O sea, esto es un problema largo en la historia de Chile, ¿no? Sí. Porque claro, la Unión Popular es el gobierno del pueblo, de los obreros, pero claro, Salvador Allende cuando ve que no tiene, o sea, que está muy apretado económicamente, empieza a tener un discurso de exigencia, ¿no? Hay que trabajar, no quiero indisciplina, quiero que la gente llegue, que trabaje 8 horas, trabajar menos, engañar al pueblo. Y claro, no es el discurso que los obreros esperaban escuchar, no era el registro anterior probablemente que él tenía toda la razón en decir eso, pero no era lo que los obreros esperaban, ¿no? Y por tanto hay una pugna que de hecho termina mal, porque la huelga del teniente en el año 73 juega un papel importante en la desestabilización final del gobierno. ¿Cómo ves eso tú? Porque es muy interesante de ver cómo los obreros del cobre, la verdad es que no están tan interesados en la gran masa, de algunos que sí, ¿no? En producir más para hacer la revolución chilena, sino que parece más bien preocupado de otras cosas. No sé si es que lo leo bien. Sí, era más la lealtad más hacia lo que pueden percibir como sus derechos laborales por sobre sus posiciones políticas. Porque eran obreros, para decirlo... además, o sea, eran mineros de la UP también. Claro. Déjame decir una cosa, sí, porque los mineros de Chuquicamata sistemáticamente votaron
por Allende en todas las campañas electorales, de hecho con un porcentaje de votación mayor al nivel nacional, salvo el año 70, no, 70 también, pero en Chuquicamata el porcentaje de apoyo no fue a Allende, fue a la derecha, porque las mujeres votaron más a la derecha. Pero los mineros eran de izquierda, en general, o sea, sí, claro, proporción. Pero tenían una tradición sindical muy arraigada. Entonces, y habían además luchado por décadas por ciertos derechos y una cantidad impresionante y variada de bonos. Y de sobretiempo, que así ganaban muchísima plata también. Lo que llamaríamos horas extras, ¿no? Horas extras, claro, que se pagaba el 50% más y eso se le sacaba en el jugo. Y eso es una de las cosas que el gobierno quería poner en paralelo porque estaba desangrando a la empresa, que en realidad trabajaran más por incentivo a la producción y además racionalizar un poco el tema de los bonos y sin sobretiempo o menos sobretiempo. Y ellos no estaban dispuestos a eso. Entonces le metieron paro permanentemente, pero como siempre lo habían hecho a todos los gobiernos. Claro. O sea, no, como recordaba yo a Patricio Elwin muchos años después. Sí, tal vez era un poquito más, ni sé si era un poquito más. Yo creo que tengo la cifra ahí, pero eran más o menos siempre, pero era, por ejemplo, hay que echar este capataz, porque yo quiero un bono igual que en esa otra sección. Conflictos sindicales lo más. Pero también había otros temas políticos que no eran de otras épocas. Pero ya que mencionas el teniente, la situación era bien distinta también, porque en Chuquicamata los dos sindicatos, el industrial, que eran de obreros, y profesional, que eran técnicos y empleados, que era menor, digamos, el rol B, ellos estaban dominados por la USOPO, que era la Unión Socialista Popular, que era una facción que salió del Partido Socialista. Que era de izquierda, pero no estaba integrado al UP. Supuestamente como más a la izquierda, pero era bien raro. Pero a nivel nacional tenía casi nada de presencia, pero en el norte, o ahí tenía muchísima, era muy porque sus dirigentes políticos principales eran de ahí. Perfecto. Entonces ahí tenían mucho poder, mucha influencia, pero el resto del país era muy poco, ¿no? Muy marginal a nivel nacional. El Guatón Romo estaba en la USOPO ahí en La Hormida, sí. Entonces ellos dominaban los sindicatos hasta las elecciones del primer trimestre del 73 en que ganó la UP. Y por eso Chuquicamata no se plegó al paro del teniente. Perfecto. Los supervisores sí, no los obreros. Perfecto. Así que por eso Chuquicamata salió media indemne de ese paro. Claro. Pero bueno, pero la USOPO le hizo paro permanentemente. Por razones políticas. Pero también en general, los mineros, mira, había un problema de los sindicatos también, porque el gobierno trató de implementar, yo creo muy malamente, también un sistema de participación de trabajadores, muy bonito en el papel, pero no funcionó para nada. Un poco efectivo. Que lo típico, ¿no? Como que partía con una asamblea de trabajadores, que un sistema que los trabajadores participaran en las decisiones sobre producción y con distintos estamentos que llegaran a un consejo de administración donde también estaban representantes de los trabajadores, no los sindicatos. Y los sindicatos veían, y además había comités de producción, y todos confluían y se coordinaban a través de un coordinador, no me acuerdo cómo se llama, comité de coordinadores, no me acuerdo bien cómo se llama, que en realidad nunca se constituyó. Bueno, entonces los sindicatos lo veían como una amenaza al poder del sindicato. Por supuesto. Pero tenían roles absolutamente diferentes. Entonces también siempre... así luchando en contra de los planes del gobierno, de la empresa, de no implementar esto, de no implementar el sistema de incentivo porque no querían perder sus bonos, porque además hemos luchado tantos años por esto y toda la cantidad de bonos que es impresionante. Hay una lista ahí de la cantidad de bonos impresionante. ¿Cuán decepcionante fue para el presidente todo esto, sabiendo que, y tú lo cuentas bien esto, en cada conflicto la oposición se hacía un pino, si es que no estaba alimentando el conflicto, sino entre el Mercurio, la ADC, los diputados del Partido Nacional, o sea, este conflicto fue, si no asusado, al menos celebrado y alentado, o sea, las oposiciones o la oposición le sacó toda la punta posible, o sea, para el presidente esto supongo que fue un problema que le debe haber pesado, supongo. Sí, no solo un problema, sino también una decepción, porque además piensa que fue la época que hicieron una estampilla con el minero de Chuquicamata, también el billete de 500 pesos, ¿o no?
No, de escudos. De 500 escudos. Escudos también era del minero, entonces era un ensalzamiento del minero del cobre, porque el cobre era el principal recurso, era lo que nos iba a llevar al desarrollo prácticamente, porque ahí iban a llegar todos los dólares para salir del subdesarrollo y para que, claro, el gobierno hiciera. Entonces yo creo que fue una decepción, además de los problemas que además enfrentaba en todos los frentes posibles. Pero yo creo que seguramente le dolió más porque no esperaba eso, ¿no? Podría haber esperado la pelea con Estados Unidos, la campaña de desinformación, pero muy fuerte del Mercurio. Por ejemplo, el Mercurio decía que el gobierno de Chile estaba negociando con China, le estaba como comprando cobre a China a cambio de comida, una cosa así. No, era una locura, o sea, muchas mentiras y tenía que cada rato hacer frente a ese tipo de cosas, que era casi esperable, pero de los mineros no. Yo creo que eso fue más. Y por eso los discursos tan sentidos que pronuncia cuando va para allá. Sí, él habló muy golpeado. Son discursos duros, son discursos de un hombre. Muy duro. Sí. Oye, en esa etapa de negociaciones también algo que yo no tenía en el radar, digamos, por mi ignorancia, por supuesto, pero está bien contado aquí también, las amenazas de embargo. O sea, cuando los Estados Unidos presionan, si aparece un cargamento de cobre chileno, digamos, en Francia, en Holanda, ese es nuestro porque me deben plata, así que démelo a mí. Eso fue el teniente. Perdón. Y los obreros franceses y holandeses se niegan a descargar eso. Sí. Impresionante esa historia, ¿no? Sí. Si eso se desconoce, es una historia bien interesante porque el teniente, Anaconda, dueña del Chuquicamata, y Braden, Kennecott, dueña del teniente, tuvieron distintas estrategias. O sea, Braden, del teniente, ellos alegaron que ese cobre seguía siendo de ellos. Entonces, donde iba el cobre o donde iba el pago a Codelco, ellos decían, es nuestro. Claro. Entonces lo querían embargar, ya sea el cobre o el pago. Entonces, por ejemplo, como dices tú, llegaba una embarcación, los obreros portuarios en Holanda o Francia se negaban a desembarcar, tenían que ir a otro puerto, demandaban ahí, etc. De ahí andaba el cobre chileno dando vueltas para que en algún puerto Anaconda, pudiera... al contrario, Anaconda empezó embargó todas las cuentas del Estado de Chile en Nueva York, las cuentas bancarias, pero las oficinas, los bienes inmuebles, los muebles, los aviones Chile, todas las cuentas corrientes. Efectivamente, los aviones en Chile. Esa cosa es impresionante. Pero ellos básicamente querían indemnización, no estaban alegando que el cobre era de ellos, no estaban haciendo lo mismo. Indemnización y que Estados Unidos le pagara los seguros. Indemnización por el 49% y los que seguros por el seguro. Otro. Sí. Y tú cuentas también una historia impresionante, el oro que se saca de Estados Unidos y se lleva a París, si recuerdo bien. Ese es un misterio para mí. Cuéntanos un poco la historia. Pero cuéntanos un poco la historia. En medio de toda esta crisis, de que se requería fondo y no había por dónde, muy solapadamente, muy secretamente, y además porque estaban embargando cuentas, bienes, etcétera, de Estados Unidos, Chile tenía reservas de oro en Nueva York y lo mandaron todo a Francia. Una tontera en realidad, porque también está embargando cosas en Francia, pero bueno, lo mandaron a Francia. Se movió el oro físicamente. Físicamente, se movió y se porque tenemos que pensar que la economía no funcionaba como funciona ahora, el patrón oro y por tanto había que mover el oro. Toneladas de oro. Claro. Y se le encargó a Jorge Edwards, que estaba en la Embajada de Francia, Pablo Neruda, el embajador, y el Banco de Francia dijo, ok, se lo vamos a mantener aquí, pero no lo podemos vender. Aquí no lo podemos vender. Se lo guardamos. Y en algún momento el gobierno dice a Jorge Edwards, por favor averigua si el Banco de Francia puede venderlo. El banco le dijimos que no. Y después quisieron, después hubo todo un escándalo cuando se supo, muchos meses después, y los chilenos dijeron, bueno, ¿por qué no lo trajeron para acá? Pues si en Francia también está en peligro. Yo no sé qué pasó con él. Claro, si te preguntar, yo no sé. ¿No lo pudiste resolver? No. Yeah. Y yo hablé con antes que falleciera, Hugo Facio, que estuvo en el Banco Central, y él no se acuerda o no me dijo. Y dije, ¿qué pasó con ese oro? ¿Qué le pasó con ese oro que quedó en París, digamos? Nunca pude... Es un misterio sin resolver. ¿Dirías tú que este capítulo, nos queda poco tiempo, pero que este capítulo Chuquicamata representa, por decirlo así, y de la nacionalización en general, ¿no? Representa, por un lado, el punto más alto del gobierno, como lo hablábamos antes, pero también su
no sé si decir su fragilidad, pero sus tensiones internas, que ahí están reflejados, digamos, tanto lo mejor, el momento, digamos, más entusiasta y más potente políticamente hablando del gobierno, porque yo creo que es el momento políticamente más fuerte del gobierno, pero que también es la manera en que se concretan las dificultades que enfrenta después nacionales e internacionales, también representa sus mayores dificultades en algún sentido, por supuesto, pero hay otras dificultades más graves en otro sentido, por favor. ¿Eh? O sea, todo refleja el gobierno de la UP condensado. Está como en condensado en un episodio, en un lugar. En un pequeño mundo, en Chuquicamata, que las tensiones con la oposición, con los medios, con la oposición, con los obreros, con los partidos, con Estados Unidos, a nivel internacional. La falta de divisa. La falta de divisa, la de lucha por la repuestos, producción. La lucha por la producción. Y después el asesinato y desaparición de muchos de los que lideraron la nacionalización, que también fue muy golpeada. Porque la gente, por ejemplo, que fue asesinada de Calama, no eran personas lugareños de Calama, era gente de Chuquicamata que estaba metida en el proceso de nacionalización. Sí. Pascal, te quería agradecer haber estado hoy día con nosotros. El libro realmente muy interesante, por los motivos que hemos comentado. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Réplica de Tele 13 Radio. Ya, muchas gracias a ti, Daniel. Encantado. Estuvimos entonces conversando hoy día con Pascal Bonfoy sobre su libro Chuquicamata, 1970-1973, la nacionalización del cobre, publicado recientemente por Debate. Soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele 13 Radio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.